Una mujer llena de talento que expresaba en su arte todo lo que sentía. Sin embargo, tenía una doble vida. Conocedora de muchos secretos y con más que una amistad con el presidente John F. Kennedy. Esta es la misteriosa historia de Mary Pinchot. Y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso. Está bien interesante. Ustedes saben que a mí me gusta todo esto que tiene que ver con historias y otras conspiraciones, y este se relaciona directamente con uno de los casos más famosos del canal, que es de John F. Kennedy. Ya hablaremos de todo eso, pero antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales, en mi TikTok, en mi Instagram. También les dejo acá el código QR para que me sigan en mi canal de WhatsApp por si les interesa, y suscríbanse a este canal, activen la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos. Mary Ino Pinchot Meyer nace el 14 de octubre de 1920 en la ciudad de Nueva York. Sus papás eran Amos y Ruth, y su papá venía ya de por sí de una familia adinerada, era abogado y además fue parte activa y muy importante del llamado Partido Progresista, no solo apoyando pues los discursos de esta ideología política, sino también siendo uno de los principales inversores de una revista socialista llamada The Masses o Las Masas. Su mamá también fue periodista, siendo la segunda esposa del papá de Mary, y fue periodista para diferentes revistas, entre esas The Nation y The Republic. Además de esto, otro dato importante es que también tenía un tío llamado Gifford Pinchot, que fue 2 veces gobernador de Pensilvania y destacado conservacionista. Sobre Mary se dice que era una mujer muy talentosa, aparte de eso demasiado inteligente, muy sensible. Dicen que era de esas personas que iluminaba el lugar cuando llegaba, fluía, le encantaba exponer también sus ideologías, era muy abierta frente a muchos temas, se iba más por el lado de progresista, por la liberación, no le gustaba la parte conservadora, y pues todo esto también proveniente de la educación que le dieron sus padres. Ella, a pesar de que venía de una posición privilegiada, de una familia con dinero, con un movimiento político importante, era consciente de esa vida, pero al mismo tiempo iba en contra y criticaba muchísimo las estructuras de poder y cómo se relacionaba la política y la sociedad en ese momento. Ella va al Burleigh School y al Vassar College, donde comienza a tener también ese interés enorme por el comunismo, y es acá donde pasa algo importante para que lo tengan en cuenta en este relato, y es que ella estaba saliendo con un hombre llamado William Atwood. Este hombre lo conoció en 1935, salieron un tiempo, y durante esa época, pues todavía en la universidad y salían a bailes, entre otras cosas, conoció al presidente John F. Kennedy. Obviamente no era presidente en ese momento, pero bueno, lo conoció en ese momento. Ellos entablaron una conversación muy corta, ella tenía ya su novio, entonces digamos que no le prestó mucha atención, pero algo en ella le llamó la atención. John, se dice que bailaron esa noche, que compartieron algunas palabras, pero no hubo mucho más de ese momento, por lo que les digo, ya estaban en una relación y pues digamos que no le interesaba mucho conocer a otras personas o ampliar esa parte social. Después de graduarse en 1942 de Vassar, ella terminó siendo periodista y comenzó también, al igual que los padres, a seguir sus pasos y escribió para diferentes periódicos y revistas, entre esos United Press y Mademoiselle, además de convertirse en miembro activo del Partido Laborista de Estados Unidos. Y es durante este proceso cuando para 1944 ella conoce a un hombre llamado Kurt Meyer. Él se convertiría eventualmente en su esposo y era un teniente de la Infantería de Marina de Estados Unidos, un hombre que por la guerra y por las batallas que había pues peleado tenía varias heridas de combate, entre esas había perdido un ojo que fue reemplazado después por uno de vidrio. Ellos, la verdad, los conectó muchísimo la idea que tenían sobre
cómo debería ser la sociedad y el gobierno. Él viniendo de la guerra, ella viniendo de una ideología política de sus papás, y él viendo y experimentando eso de primera mano, de verdad deseaban juntos la paz. O sea, ellos no pensaban en las guerras, ellos odiaban todo eso y querían genuinamente que en algún momento los gobiernos se centraran en ser un poco más liberales y equitativos con todos los de la sociedad. Para el 19 de abril de 1945 ellos contraen nupcias, siendo demasiado compatibles, especialmente con toda su ideología política y de vida, incluso siendo de los primeros que fueron a fundar la Organización de las Naciones Unidas. Fueron a varias reuniones justo antes de que esta organización se creara. Para noviembre de 1945 ellos tienen a su primer hijo, que le ponen Quentin, y en 1947 tienen su segundo hijo llamado Michael. Y durante todo este proceso de su matrimonio, de estarse graduando de la universidad y ya de avanzar a su vida laboral, Mary al mismo tiempo comienza a reavivar unos gustos muy grandes que tenía de pequeña, que era por el tema artístico. Mary le encantaban las artes, le encantaba pintar, y comenzó también a asistir a clases en una universidad llamada Arts Students League de Nueva York. Ella toma estas clases de forma un poco intermitente porque a veces se mudan a estados diferentes y no puede seguirlas tomando, pero por momentos cuando volvían hacia ese lugar, ella también seguía tomando las clases. Para 1950 tienen a su tercer hijo llamado Mark, y ahí es donde se mudan a una ciudad llamada Cambridge en Massachusetts. Ahí es donde las cosas comienzan a cambiar un poco en el matrimonio. Su esposo se comienza a reevaluar muchas de las ideologías políticas que tenía. Esto porque varias personas con ideologías políticas diferentes se unían a los partidos que él creaba o de los que él hacía parte y comenzaban como a lavarle el cerebro, siendo de la otra rama política contraria. Él no lo sabía, pero pues poco a poco esto fue llegando a su mente y como influyendo bastante en la forma en la que él pensaba. Y para 1951 él es reclutado para comenzar a trabajar en la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Creo que ya todos la conocemos, bastante famosa a día de hoy, y es reclutado por Allen Dulles, un hombre que también él conoce durante esa época, mudándose así juntos a Washington para comenzar con este nuevo trabajo. Esto al principio fue un poco difícil para él porque como él venía con una ideología política muy particular, hay gente dentro de la CIA que no quería que él estuviese ahí y comenzaban a denunciarlo para que lo investigaran frente a sus ideologías anteriores. Sin embargo, por alguna razón, sus jefes y las personas cercanas a él fueron demasiado como paradas frente a la idea de tenerlo en la CIA y nunca lo sacaron. Algunos dicen que él estaba contento trabajando en la CIA, otras personas dicen que nada en lo absoluto y que incluso él trataba como de pasar hojas de vida para trabajar en algunas revistas y periódicos neoyorquinos, pero nunca lo aceptaban. Es así como en 1954 también, por esa época, John F. Kennedy y Jackie Kennedy se mudan a Washington. Justamente es una casa que queda al lado de los Meyer, y es ahí donde se reencuentran finalmente. Dicen que a veces salían a caminar todos juntos, pero no se sabe. Digamos que hay gente que piensa que realmente la relación fue como un poco más tranquila entre ellos durante ese tiempo, casi no se hablaban, pero sabían que estaban ahí como vecinos. Pero la posición de Kurt siguió funcionando en la CIA, cada vez le iba mejor, iba a hacer cada vez más viajes a través de Europa, dirigiendo muchos miles de millones de la CIA también, administrando esos fondos e incluso como buscando algunas, como organizaciones progresistas que estuviesen en otros países y financiándolas. Por esa época también, para 1955, la hermana de Mary se casa con un hombre llamado Ben Bradley. Él era jefe de prensa de un periódico muy famoso llamado Newsweek de Washington, y aparte se hacen muy amigos de uno de los compañeros de la CIA de su esposo llamado James Angleton. Ellos se vuelven como ese grupo de amigos, como Ben con la hermana de Mary, Mary y su esposo Kurt, y James Angleton junto con su esposa. Son como los 6, también tienen cierta relación con los Kennedy, pero bueno, saben, como esos grupos que se vuelven como amigos, pero son del trabajo, pero son familia, un poco complejo, pero se comienzan a unir. Y además de que ellos tenían posiciones importantes en sus trabajos, eran personas de la élite de por sí, no eran renombrados o famosos, pero tenían bastante poder, fuese en los medios, fuese en la política, fuese
enlistándose en la CIA, entre otros. Para el 18 de diciembre de 1956, Mary sufre un trágico hecho junto a su esposo, en donde su hijo del medio, Michael, es atropellado cerca de su casa y él muere. Esto fue demasiado triste para ellos, no pudieron como solventar mucho esa situación y es así como para 1958 ellos terminan divorciándose. No solo es la carga de su hijo que tristemente fallece, sino también ellos ya tienen una brecha importante en sus ideologías. Ya no sentía que su esposo era la persona del que ella se había enamorado, ya pensaban muy diferente frente a la forma de gobernar y bueno, todo esto, especialmente porque para la época en que fue reclutado por la CIA hubo la Guerra Fría y todo este tema. Mary estaba completamente en contra de la violencia, de la guerra, del espionaje y de pues organizaciones como la en que su esposo trabajaba, porque pensaba que también manipulaban políticamente y muy fuerte a la población, así que ella no estaba de acuerdo con eso y pues a su esposo al trabajar ahí obviamente comenzó a causar muchísimos problemas entre el matrimonio y es ahí donde decide separar sus caminos. Esto se dice que fue bastante duro para Kurt, pero ella logró avanzar un poco y continuar viviendo también en Washington y al tiempo revivir otra vez esa vena artística. Ella comenzó a dedicarse tiempo completo prácticamente a pintar, a hacer sus cuadros, a tomar clases e incluso también siendo miembro activo de la llamada Escuela del Color de Washington, yéndose por la rama del expresionismo abstracto. Creo que varios museos muy famosos de Nueva York tienen algunas de sus obras y también ella comienza a explorar una rama que dentro de esa libertad que tiene en el pensamiento cree que puede ayudar a que la humanidad consiga la paz. Ella entra en un momento donde comienza a descubrir el uso de las drogas o los estupefacientes. Este tipo de lo que ella consideraba de alguna forma como escape, medicina, no sé, fue un proceso que la guió Timothy Leary. Dicen que Timothy fue un psicólogo y un escritor estadounidense que fue uno de los principales impulsores del llamado LSD en esa época. Ustedes saben que especialmente para los 60, 80 hay como un gran auge de este tipo de droga y él fue de los primeros que optó y dio voz para que este tipo de sustancia se utilizara para abrir la conciencia, romper las normas sociales y buscar una vida en el humano mucho más libre y mucho más espiritual. Ella comenzó a centrarse muchísimo en esto, querer la paz mundial, querer encontrar un equilibrio en la humanidad y también en sí misma como una paz y una tranquilidad, que comenzó a trabajar a través de la terapia del LSD guiada por este hombre y cada vez era mucho más radical con su pensamiento político. Y es ahí donde dicen que en ese proceso, durante una cena, se acuerdan de su exnovio de la preparatoria, bueno, de la universidad, perdón, que fue el que le presentó a John F. Kennedy en ese momento. Bueno, ya no eran novios, ya lo saben obviamente porque ya se casó con Kurt, pero para ese momento se volvió a reencontrar con él, volvieron a hablar, no en plan novios, sino muy amigos, y este hombre la invitó a una de las cenas con John F. Kennedy. Para ese momento ya él era presidente y es así como comienzan a juntarse nuevamente, a hablar, esta vez a conectar muchísimo más, especialmente por el hecho de que ella pues ya estaba soltera. Y es acá donde entra, esto no es especulación, en teoría ya está más que confirmado. Mary se convierte en una de las muchas, porque ustedes saben que se dice que habían muchísimas amantes de Kennedy, pues ella se convierte en una más. Sin embargo, a lo que muchos dicen, a pesar de que Kennedy se conocía porque tenía varias de estas amantes, dicen que Mary era la amante. No sé si cómo explicarlo, pero dicen que ella era la chica que era muy diferente a las demás, a pesar de que las otras habían escándalos o Marilyn Monroe, todo esto ya lo hemos hablado antes. Ella era diferente porque para él era una mujer que nunca había buscado fama, nunca había buscado de su dinero, nunca había buscado su estatus social, sino que era muy en ella, hacía sus cosas, mantenía una posición política muy precisa y no se dejaba influir de nadie, y eso a él le gustaba bastante. Dicen que él de verdad la quería mucho y que en varias ocasiones le dio como puerta abierta para que entrara a la Casa Blanca sin que Jackie estuviera, la mayoría de veces durante los viajes de ella. De por sí muchos resaltan como la gran privacidad que mantenía ella. Era una mujer muy pulcra frente a las situaciones que vivía y también era bastante cauta, no decía las cosas, no iba contando su vida, nada de eso en lo absoluto, era bastante privada con su vida y muchos resaltaban eso porque algunos, pues nadie sabía esto hasta que todo ocurrió. Y es ahí, después de muchísimos años que ocurrieron los hechos, ya
les hablaré de los hechos, que Timothy Leary, que era la persona que les digo que la guiaba frente al tema del LSD, escribió unas memorias, un libro llamado Flashbacks sobre su vida personal y bueno, diferentes temas. Y este hombre habla en el libro de que Mary y Kennedy tenían muchos encuentros privados en donde consumían este tipo de sustancia. Esto porque animaba a Mary, a John F. Kennedy, a consumirla para que él viera una perspectiva diferente de cómo llevar un gobierno. Dicen que ella influyó muchísimo en la política y en la ideología de Kennedy, que incluso esa fue una de las razones por la que probablemente él muere. Para muchos es muy evidente el cambio mental que hubo en Kennedy desde que pues empezó a tener esta aventura con esta mujer, porque dicen que él comenzó a ser súper conservador, radical, pro guerra, entre otras cosas, pero después cuando estuvo con ella comenzó a liberarse de esas ideas e incluso a negarse a muchos de los planes que les decía. Yo les conté eso en el caso de Serge Monast, que hubo mucha gente lo contemplaba como teoría conspirativa, pero fue una realidad de un proyecto muy famoso que planeaba bombardear Cuba para tener ciertos resultados por parte de Estados Unidos, y Kennedy se negó a firmarlo. Entonces ese proceso y muchos otros se piensan que son las razones por las que se acabó con la vida también de Kennedy, porque ya se estaba yendo por una línea que no querían los que están detrás de él, y dicen que ella fue una de las personas que influyó en él. Ellos se dice que comenzaron realmente como amigos, fueron personas que se unieron muchísimo, pero poco a poco todo fue escalando a un tema más romántico. Probablemente el gusto que se tuvieron desde el primer momento que se conocieron muchos años atrás y no pasó nada, pues desde ese momento sí ocurrió, pero esto conociéndose 19 años después a través del Washington Post, ya cuando ellos dos pues no estaban con vida. Según Timothy y sus memorias, ella no solo influyó en que Kennedy fuera un poco más ligero, más liberal, sino también en el tema de desarme nuclear y acercamiento a Cuba. Se dice incluso en una frase del libro, Mary podría haber sido de hecho una fuerza para la paz durante algunos de los años más aterradores de la Guerra Fría. Incluso Kennedy dio un discurso muy famoso también, en donde estaba en la American University y dijo las siguientes palabras: todos respiramos el mismo aire. Todos valoramos el futuro de nuestros hijos y todos somos mortales. ¿No es la paz en última instancia una cuestión de derechos humanos? El derecho a vivir nuestras vidas sin temor a la devastación. Dicen que este discurso impresionó muchísimo a las personas que lo vieron durante esa época, incluso la Unión Soviética para ese momento, y ahí fue donde se reanudaron muchas de las conversaciones que tenían para ese momento con esos países. Incluso después de la muerte de Kennedy se descubrieron unas cartas que él había escrito en octubre de 1963, algunas semanas antes de su muerte, y dentro de la carta que se ha visto escrita por él, decía lo siguiente: ¿por qué no te vas de los suburbios de una vez? Ven a verme, ya sea aquí en Cape Cod la semana que viene o en Boston el 19. Sé que es imprudente, irracional y que puede que lo odies, pero puede que no, y a mí me encantaría. Dices que es bueno para mí no conseguir lo que quiero. Después de todos estos años deberías darme una respuesta más cariñosa. ¿Por qué no me dices que sí? La carta estaba firmada con una J y pues obviamente se le adjudica a él y se sabe que era de él, su letra, bueno, todo era él. Incluso esa carta se vendió en el año 2016 por $86,000 en una subasta, o sea, ya se imaginarán. Muchos dicen que él estaba profundamente enamorado de ella, de su ideología. Lo que les digo, fue como la que promovió muchos aspectos de su mentalidad, y fue una mujer muy importante para muchos, incluso más que Jackie, más que cualquier otra amante que puede haber sido pública o no. Ella dicen que fue una de las que más influyó en John F. Kennedy. Y ahora sí, después de hacerles esta gran intro, porque bueno, tenía que contarles muchos aspectos de la vida de esta mujer, vamos a pasar a los hechos de este caso. Era octubre de 1964, literalmente casi un año después de la muerte de John F. Kennedy, y habían sido pocas semanas también de que se había anunciado el famoso informe Warren. El informe Warren fue este informe que se hizo después de la muerte de John F. Kennedy, donde se decía que el único que había disparado contra el presidente fue Lee Harvey Oswald, como el principal culpable de esto. Sin embargo, este informe salió y fue como el único que dijo como fue él, no hay nadie más, pero bueno, todo el mundo a día de hoy piensa que fue alguien más detrás de esto. Pero bueno, después de que salió ese informe, pasaron algunas semanas y ya nos encontramos en octubre de ese año, meses en donde Mary estaba tratando también de buscar una tranquilidad. Como se pueden imaginar, después del asesinato del presidente, Mary estaba muy mal. Tenía una
relación extramatrimonial con él y pues al igual que su esposa o bueno cualquier otra persona estaba bastante afectada por lo que había ocurrido, pero ella era de las que siempre pensó que allí había algo más, que bueno, ustedes saben como la corriente política de ella y su pensamiento inmediatamente la llevó a pensar que algo había más allí. Y es así donde ella después de todo esto también se muda como a una casa un poco más lejana de donde ella vivía antes de que todo esto ocurriera, y ella daba regularmente paseos por un lugar llamado Potomac. Era como lo que hacía para despejarse, para sentirse mejor después de estar toda la tarde en el garaje de su casa pintando. Justamente sus dos hijos, que aún seguían con vida, se habían mudado hacía poco tiempo atrás a New Hampshire y a Connecticut. Ellos ya estaban mucho más grandes y ella ya vivía digamos que sola en casa, no tenía ninguna pareja, estaba haciendo su arte, estaba tranquila de alguna forma. Esa mañana había pintado un cuadro que dejó secando antes de salir a caminar, y alrededor del mediodía, porque hacía un poco de frío también, se puso sus guantes, su gorrito como un sombrerito, unas zapatillas, un chándal y salió a caminar por la calle. Durante ese momento ella se encontró como unos minutos después con un carro negro medio limusina, un poquito largo, bastante lujoso, que pertenecía a Polly Wisher. Ella era era la esposa de Frank Wisher, que era uno de los jefes de operaciones encubiertas de la CIA. Como les digo, ya se seguía moviendo como mucho en esos círculos y vivía como muy cerca a todas estas personas. Y bueno, se encuentra con ella, ella baja la ventana, la saluda y a día de hoy se dice que ella fue la última persona que vio a Mary con vida. Durante el camino, al parecer, ella encuentra también a dos hombres que se encuentran arreglando un carro, como un carro que se había varado, y sigue su camino. Pocos minutos después de que ella pasó al lado de ese carro, estos hombres escuchan a alguien gritar que alguien me ayude. En eso, uno de los hombres que estaba pues arreglando el carro sale corriendo y dice que él se asomó cuando vio al cuerpo de la mujer ya sin vida en el suelo y un hombre como un poquito alto, negro y con ropas blancas y un sombrero alejarse de él. Obviamente él se acerca rápido y se da cuenta que la mujer ya se encuentra sin vida, a lo que llama rápidamente a la policía. El cuerpo de ella, cuando van a hacer el levantamiento, presentaba dos heridas de bala, una en su cabeza y otra en su espalda. En realidad la de la espalda fue la que la mató, pues atravesó como una arteria principal del cuerpo. Además de eso, la forma en que habían disparado como que señalaba que había sido alguien que lo hizo muy muy cerca a ella, casi como a quemarropa, y también que la persona que la había atacado se la había llevado como desde un punto a otro por pasos, ¿saben? Como que ella iba caminando, la cogió de repente, la amarró con sus brazos y la jaló hacia atrás hasta el lugar en donde le dispara. La policía comienza también un despliegue importante. El testigo que vio a Mary en ese momento es quien se acerca a ellos a dar como un retrato hablado de la persona que él vio, y pues la policía comienza rápidamente a buscar a alguien cerca, o bueno, saben, no tenía como mucho chance de huir tan lejos, así que comenzaron a revisar. En eso, un policía llamado John Warner vio a un hombre que se ajustaba a la descripción que le habían dado. Justamente era un hombre negro con ropa blanca, venía todo mojado, estaba muy cerca de un lago y se llamaba Ray Crump. Él llevaba una distancia como de 400 metros de la escena del crimen, y para ese momento, como cumplía con muchas de las cosas que habían dicho, pues fue arrestado inmediatamente. Cuando le revisan su pasado judicial, sí tenía algunas cosas relacionadas con crimen anteriormente, obviamente eran cargos menores, pero pues ya tenía un pasado judicial. Tenía para ese momento 25 años, estaba casado y tenía 5 hijos, pero desde el primer momento él se defiende diciendo que no era él, que él no mató a Mary, y que a pesar de que todo se veía muy extraño en ese momento, él tenía otra coartada. En realidad, él dijo que él esa tarde se había encontrado con un amante de él y habían ido al parque. En el parque habían tenido relaciones íntimas y durante ese proceso también habían tomado y él se había puesto un poco borracho. Justamente donde a él lo encontraron, también encontraron como unos cigarrillos y una botella de licor, y por ese momento, después de haber tenido relaciones con ella, se quedó dormido, a lo que tiempo después se resbaló de la roca donde él estaba durmiendo y
y cayó al agua. Cuando se despertó ya no estaba Vivian, que se llamaba su amante, y él estaba obviamente completamente mojado, intentando salir de allí cuando la policía lo encuentra. En teoría, esta historia fue real, pues la propia Vivian confirmó lo ocurrido, pero no lo testificó ante los jueces porque tenía miedo de que su esposo la matara a golpes, y también Ray tenía miedo de que su esposa acabara con el matrimonio, pero durante muchos meses él fue como el principal sospechoso mientras se hizo toda la investigación. Se dice que la policía encontró posteriormente la chaqueta y el sombrero de este hombre muy cerca, y cuando se lo pusieron pues le quedaba perfectamente, y a pesar de todo Crumb comienza a ser juzgado por la muerte de Mary y pues hacen un juicio relacionado con el caso. Sin embargo, él encuentra una abogada increíble llamada Dovie Johnson. Esta mujer ya había trabajado en muchos otros juicios, especialmente pues de personas negras, ella también era negra, para tratar asuntos de este tipo que ella consideraba que eran realmente racismos para implicar a personas que no tenían que ver. Ya había trabajado en otros que habían sido exitosos y trabajó con el caso de Crumb. Ella sacó a la luz varias cosas muy interesantes, entre esas que la policía pues no tenía prácticamente indicio alguno de que este hombre había disparado contra Mary. Según dicen, tenían como la versión del testigo que vio a este hombre, pero ella misma saca una defensa importante en este punto, ya que logró demostrar que Crumb pesaba 23 kilos menos de lo que había dicho el testigo, y además medía menos de 12 centímetros de también lo que había dicho el testigo, es decir, no encajaba con la descripción. Aparte de eso, para lo cerca que fueron los disparos de Mary con su agresor, este hombre no tenía rastros de sangre, no tenía ni una sola salpicadura, que ellos consideran que es muy difícil que se lave en un río en cuestión de segundos y se quite, y aparte no tenía restos de pólvora en sus manos, nada de esto en absoluto, lo que indicaba que no era posible que este hombre hubiese sido el que cometió el asesinato. Aparte de eso, nunca hallaron el arma homicida, nunca hubo pruebas realmente claras de que él fuera, así que no había cómo juzgar a Crumb. Finalmente, este hombre es absuelto. La justicia sale a su favor, diciendo que no habían pruebas suficientes para condenarlo, a lo que él obviamente le agradece muchísimo a su abogada, y comienza la incógnita nuevamente de entonces quién estaba detrás del asesinato de Mary. Para muchos comienzan aquí las teorías, porque dicen que este hombre estaba siendo inculpado por conveniencia y por ocultar lo que realmente había ocurrido. Era como una especie de chivo expiatorio, ya fuese que lo hubiesen contratado o no, pero era la persona ideal para que pensaran que cometió el crimen y no se viera los que probablemente estaban detrás de él. Después de todo lo que él pasó en ese juicio, él se fue a una vida discreta, fuera del ojo público, y no se sabe mucho de él, pero es ahí donde comienza como tal las teorías y las implicaciones de otros temas en la muerte de Mary. Y acá es donde pasan cosas muy interesantes. A mí, ustedes saben que a mí estos casos de este tema así político y conspiraciones me parecen muy muy interesantes. Y acá comienza a pasar algo muy interesante, y es que el cuñado de Mary, que era el esposo de su hermana, llamado Ben Bradley, ya les había hablado de él, que es un famoso editor de el Washington Post, bueno, una persona muy importante en los medios, fue el primero que le informaron sobre la muerte de Mary. Esto porque ellos vivían muy cerca a Mary, como justo detrás o al lado, era muy muy cerca. Y alguien con la descripción de Mary pues se la da a él y le dice: oye, creo que tu cuñada está muerta. Este hombre también es demasiado importante porque él estuvo involucrado con toda la investigación del escándalo de Watergate. No sé si se acuerdan pues de este escándalo político de los 70 del gobierno de Richard Nixon, en donde entraron a las oficinas de su partido político como enemigo para sacar información y así ganar la elección nuevamente. Bueno, él fue uno de los periodistas que estuvo involucrado en descubrir y que se destapara todo eso, entonces por eso es muy importante. Pero bueno, Bradley fue el que recibió la llamada sobre esto y fue de los primeros que fue a reconocer el cuerpo de Mary. Y era muy raro también porque a él lo llamó Peter Wistar. ¿Se acuerdan que Mary se encontró con un carro, como una limusina, antes de que la mataran? Bueno, la esposa que iba en ese carro era la esposa de Peter, que era el de la CIA. Él fue el que llamó a Ben a decirle como: oye, creo que es ella. Pero era muy raro para él porque no entendía por qué él sabía que era Mary, ¿sabes? Como que lo hacía concluir eso.
Y es ahí donde ocurre también durante el funeral y durante esos días de la muerte de Mary una llamada también muy interesante que le hacen a Ben y a su esposa. La llamada era por parte de Anne Treat y de James Treat. Ellos eran una pareja de esposos, amigos de Mary, que vivían en Japón. Ellos vivieron pues un tiempo en Japón, en Tokio, como jefe de la oficina de un periódico de allá también. Y justo cuando ocurre la muerte de Mary, esta mujer llama a Ben y le dice: hola Ben, yo quería decirte algo muy importante y es que necesito que busques el diario de Mary, que debe estar en su casa, pues en él contiene confesiones donde se dan a entender que tenía un romance con John F. Kennedy. Anne sabía de esto porque era la única, junto con su esposo, a la que Mary les había contado de su aventura con el presidente John F. Kennedy, y justo cuando muere pues Anne dice: ok, esto es demasiado peligroso que esté por ahí, nadie puede enterarse de esto, así que lo mejor es contárselo pues a su cuñado. Ben obviamente se preocupa bastante y va con su esposa Toni a la casa de Mary para tratar de encontrar el diario, encontrándose con una sorpresa demasiado impresionante. Jesus Angleton, ya les hablé de él, que era compañeros del ex esposo de ella de la CIA, estaba ya en la casa de Mary intentando abrir la puerta, literalmente como con un alambre, estaba agachado intentando abrir la puerta cuando Ben y Toni lo ven y dicen como: ¿tú qué haces acá? Y él como: es que vine a buscar algo. Básicamente la CIA y ellos estaban buscando el diario de Mary. Claramente ellos no lo dejan entrar, dicen como: no entendemos qué haces tú acá, pero le dicen: mira, vamos a buscarlo y hablamos contigo después. A lo que ellos entran a la casa, buscan por todo lado, no lo encuentran, hasta que llegan al estudio de arte que ella tenía y un cuaderno que tenía ya diferentes colores, pinturas y cosas que había hecho. Habían tan solo 6 páginas escritas y esas eran las que estaban buscando. Eran páginas donde se hablaba de diferentes temas relacionados con su amorío con John F. Kennedy. No se sabe a día de hoy qué decían. Ben nunca lo ha dicho en los medios, incluso después de esto como que Ben tomó una actitud bastante diferente y nunca permitió que se supiera qué decía, pero pues se ha especulado muchísimo y muchos decían que hablaba detalles del romance, de pronto contaba cosas que habían planeado hacer, de pronto también secretos de John F. Kennedy, entre otras cosas. Y después de que Ben encuentra este diario, lo lee, dice como: ok, esto es bastante grave. Lo que hace es entregárselo a Angleton, el que estaba intentando abrir la puerta. Bueno, se lo entrega a él con la promesa de que la CIA lo va a quemar, que se van a deshacer de él. Muchas personas no saben cómo tomar el movimiento que hizo Ben, no saben si fue amenaza o no, porque él fue un periodista que fue en contra del gobierno durante mucho tiempo y fue muy curioso que terminara dándole a la propia CIA el diario de su cuñada. Si en teoría él era tan liberal y buscaba que las cosas se trataran diferente, ¿por qué se lo daba directamente a ellos? A día de hoy no se sabe si se destruyó, se piensa que sí, que lo quemó Angleton en su casa, en la hoguera de su casa con su familia, pero no se sabe si le sacaron copias o si en realidad sigue por ahí, lo tiene la CIA como en algún búnker, ¿saben? Como todo este tipo de secretos que la verdad no se me haría raro que pueda ser una realidad. Y pues es muy curioso también como a capa y espada la CIA estaba buscando que lo que dijera ahí en ese diario, fuese lo que fuese, nunca saliera a la luz. Que causa también y que llama mucho la atención cuando se hizo el juicio de Crumb, del hombre negro que lograron absolver del caso. Bradley testificó y dijo cosas que se contradijeron mucho a lo largo de su vida, porque como les digo, esta es la historia que ocurrió, que él encontró a Angleton abriendo la puerta, encontró luego el diario y lo quemaron, pero durante ese juicio él dijo que no había tenido dificultades para entrar, cuando no era así. Ellos también entraron forzosamente a la casa de Mary. Dijo que sí había encontrado algo, pero que había sido un bolso. Nunca mencionó que había encontrado un diario. Y además había encontrado como maquillaje, una billetera y unos lápices. Es raro que haya mentido a los fiscales en ese momento, pero bueno, causa muchas dudas ahí como su testimonio. Y es acá donde comienzan las teorías frente a la muerte de Mary. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué acabaron con la vida de ella? ¿Qué podía saber? Para algunos, en un primer momento, el culpable fue su ex esposo. Como les digo, él trabajaba para la CIA y muchos pensaban que en ese ataque de celos, como de no creer que su esposa, porque se estaba ya rumorando mucho que su esposa tenía una aventura con Kennedy, y él no querer que estuviese con él o que viviera una vida, pues lo que hizo fue organizar para que acabaran con la vida de su ex esposa. Sin embargo, no creo que este hombre haya sido, pues durante mucho tiempo él dijo, y en sus propias palabras, que los mismos que habían matado a Kennedy fueron los mismos que acabaron con la vida de su esposa, básicamente enterrando a la CIA y diciendo que entre ellos mismos habían hecho eso. Muchos decían también
también que tuvo algo que ver con él porque como su esposa estuvo casada tanto tiempo con él, ella sabía muchas cosas del gobierno, secretos, operaciones, y ya no les servía, era una figura incómoda para la CIA porque no solo conocía esa información, sino que también estaba en contra de muchas de las cosas que ellos hacían. Así que pensaban que ella podría ser peligrosa eventualmente y deciden acabar con su vida. Claramente lo que aumenta sospechas frente a pensar que tenía que ver con su esposo fue encontrar a Angleton intentando abrir la puerta para encontrar el diario, sabiendo que él era uno de los amigos más cercanos en ese momento de su esposo, bueno, de su ex esposo. Así que también lo linkean y dicen como estos dos se organizaron para acabar con ella. Curiosamente, este hombre nunca habló sobre Angleton entrando a la puerta, nunca logró explicar por qué, guardó silencio hasta el último día, a día de hoy, y de por sí nunca ha hablado mucho frente al tema. Dicen que lo han visto frío frente a eso, a pesar de ser una mujer que la amaba, y fue muy distante siempre con la investigación. Otra de las teorías habla de esta mujer como incómoda para no solo la CIA, sino el gobierno y muchas otras entes gubernamentales. Yo creo que va más por aquí la razón de su muerte, pues dicen que sabía demasiado. Era de esas personas que tenía demasiada información, su amorío con Kennedy, su intención de llevarlo por otro camino era incómoda para muchas personas que no les interesaba eso, así que decidieron acabar con su vida. Yo creo que va mucho más por ahí, además de que dicen que ella, después de que murió Kennedy, siempre sospechó de que la muerte de él no era a manos de Oswald y ya, sino que habían muchas otras personas detrás, y dicen que ella ya sabía quiénes eran y que probablemente iba a decirlo pronto. Así que la quitaron del camino, tenía mucha información. Yo la verdad sí pienso que esta es la teoría más cercana, y pues se involucró el Estado y otras organizaciones, la CIA y otras más, para conspirar contra ella. Se sabe además que la CIA tenía intervenido el teléfono de Mary tiempo atrás. Ya se había dado cuenta, ya había hablado de eso, y pues después de que murió, varios de la CIA confirmaron que sí fue así. Entonces, ¿por qué lo pinchaban? ¿Qué había detrás? ¿Qué querían saber? O pues, ¿qué sabía ella? Otras personas hablan de otra teoría ya relacionada con el tema de sustancias. Dicen que probablemente ella estaba influyendo demasiado, no solo en Kennedy, sino que sabía cómo influir en hombres poderosos a través de este tipo de sustancias. Eran unas sustancias bastante fáciles de consumir, y aparte podían ser usadas para el espionaje, la guerra y el lavado de cerebro. Se sabe que varias de estas sustancias las han usado en algunos experimentos y temas gubernamentales, así que se pensaba que ya podía llegar a ese nivel de comenzar a manipular a los grandes políticos o a los medios con el uso de este tipo de cosas. Se dice que Mary estaba empezando a reclutar mujeres para comenzar a enganchar a estos hombres poderosos, pero eso nunca se ha comprobado y pues no sabemos si es una realidad. Ella probablemente sabía muchos secretos de John F. Kennedy, del gobierno, de la muerte de él. Seguramente los revelaría, y para muchos esa es la razón detrás de su muerte. Para otros más un crimen pasional, y para otros el simple hecho de que tenía un amorío y de que tenía un diario donde pensaban que había información, bueno, hasta de pronto sí había y no lo sabemos, muy importante, pues dijeron no, necesitamos quitarla del camino y así buscar el diario inmediatamente. Curiosamente, y a pesar de su muerte, se supo que ella tuvo esa aventura con John F. Kennedy, a pesar de que intentaron ocultarlo durante mucho tiempo. A día de hoy se sabe, según las estadísticas que sacaron de las listas de la Casa Blanca, tuvo alrededor de 30 encuentros dentro de la casa con el presidente mientras no estaba Jackie, y varias personas declararon que ellos ocasionalmente tomaban algo o se iban a cenar, junto incluso con unos asesores de Kennedy llamados David Powers y Timothy Redon. En 1995, Ben Bradley saca un libro llamado A Good Life, que son sus memorias, y él dentro de estas también habla de todo esto abiertamente, confirmando así el romance de su cuñada con John F. Kennedy. La verdad, para mí es demasiado evidente lo que pasa en este caso, es demasiado obvio todo lo que buscaron hacer, y pues no me sorprende que alguien alrededor de Kennedy termine muerto. Ustedes ya saben, ya hemos hablado, creo que, no sé si les hice un video, acuérdenme, pero de la maldición de los Kennedy, si no lo hacemos, pero se dice que ellos también tienen una maldición, todas las personas que los rodean terminan muertos, ellos también, pero aparte de eso creo que sí era un círculo bastante peligroso, y sí me hace mucho sentido que ella supiera información, no solo de Kennedy, sino de la muerte de él, y no querían que se supiera. Pero bueno chicos, hasta aquí este video. Si les interesa, no olviden dejar me gusta, los deditos arriba, coméntenme qué piensan, qué sienten, si me faltó algo, si quieren discutir algo, me parecería súper interesante. No olviden seguirme en todas mis redes sociales
sociales, activan la campana de notificaciones para que les avise cuando subo videos, suscríbanse y ya. Muchas gracias por verme, no olviden seguir estos sueños y nos vemos en el próximo. Bye.